Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Anoche ocurrió algo muy grave, extremadamente grave en nuestro país, algo que yo había señalado como advertencia preocupada desde la misma noche del pasado sábado 4 de agosto. En aquella oportunidad, en la tarde-noche del sábado 4 de agosto, yo envié algunos mensajes a través de las redes sociales diciendo palabras más, palabras menos en el primer mensaje. ¿Qué fue lo que ocurrió en la avenida Bolívar? ¿Estalló una bombona de gas? ¿Fue un dron? ¿Fue un trueno? Mira, no lo sé, sinceramente no lo sé. Pero sí sé lo que está ocurriendo en este momento. En este momento el gobierno está haciendo uso y abuso de esta circunstancia para victimizarse y para pasar coleto con todo lo que se le oponga, con toda la oposición. Eso es lo que viene. Y dije, aquí viene una operación tipo Erdogan. ¿Quién es Erdogan? Erdogan es el mandatario de Turquía, una persona que tiene unos determinados atributos de liderazgo, una determinada manera de ejercer su condición de dirigente político, carismático, no sé qué cosa, la gente lo odia o lo ama, etcétera, etcétera. Pero él aprovechó una circunstancia en la vida política de ese país, aprovechó que unos cuantos militares generaron un alzamiento fracasado y minoritario, y con ese pretexto Erdogan prácticamente arrasó con toda oposición civil y militar. Hizo una purga profunda en el ejército, hizo una purga profunda en el Estado, en la administración pública, sobre todo en la administración de justicia, con el pretexto de la cosa que había ocurrido, ciertamente violenta, pero extremadamente minoritaria. Erdogan entonces hizo caída y mesa limpia. Desde entonces, el señor Maduro ha estado amenazando con una acción tipo Erdogan. No lo digo yo, lo dijo él. Revísenlo, búsquenlo. Y desde entonces, el señor Maduro ha hecho 2 visitas de Estado a Turquía, personalmente. ¿Entiendes? En ese contexto de cosas, yo hice esa advertencia. Mosca, atento, aquí ocurrió lo que ocurrió. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, tendrá que determinarse. Tendrá que determinarse cómo, a través de una investigación profesional, independiente, técnica, que determine con precisión y de manera confiable qué carrizo fue lo que pasó. Digo de manera confiable porque en estos tiempos de ultrapolarización en la sociedad venezolana, y en estos tiempos en que el Estado se ha transformado en una máquina productora de mentiras, entonces nadie cree en nada, sobre todo nadie cree en la versión del gobierno. Entonces nosotros en lo particular, y ustedes lo escucharon el pasado lunes en este programa, cuando invitamos a Luzmeli Reyes, la periodista coordinadora del portal Efecto Cocuyo, porque ellos hicieron una investigación seria sobre el terreno. Ellos fueron al edificio Don Eduardo, ellos fueron a la avenida Bolívar, ellos fueron a la avenida Lecuna, ellos conversaron con los vecinos y con los testigos. Y entonces el lunes pudimos decir, sobre la base de esa investigación seria, periodística, bueno, mira, no hubo bombona de gas, no existía bombona de gas, eso no fue lo que estalló. ¿Ves?
¿Por qué? Porque en ese edificio lo que había era gas directo y no había bombona. Y sí, en efecto, hubo una incursión con drones, sí. ¿Por qué? Porque gente seria, independiente, periodistas profesionales, conversaron con los vecinos, conversaron con los testigos y ubicaron testimonios independientes que decían, sí, yo vi un dron que llegó y se estrelló contra este edificio y provocó tales destrozos, hizo esto, hizo lo otro. Y otro dijo, no, mira, no, yo sí vi que hubo un dron que se pasó por encima de la Avenida Bolívar y estalló encima de la Avenida Bolívar. Entonces, las cosas se fueron aclarando. Luego aparecen unos muchachos detenidos muy jóvenes, muchachitos, detenidos uno y solicitados otros. Bueno, y ante esa situación, ¿no? ya bastante más avanzada, bueno, ya se podían ir viendo algunos rasgos, algunos atisbos de qué fue lo que pasó. Y sin embargo, quedaban muchas dudas al respecto, muchísimas. Que si en efecto eran explosivos o no eran explosivos, si era un acto meramente propagandístico o era una agresión letal, si era C4 o no era C4 el explosivo que tenían. Todo eso estaba por determinarse. Y en ese contexto de cosas por determinarse, anoche el ciudadano Maduro Moros, ayer martes 7 de agosto, hace una alocución, hace una cadena y presenta una serie de informaciones como supuestas pruebas. Por cierto, ya tendrán que decir los abogados si en efecto es posible violar el secreto del sumario simplemente con que el fiscal general me dio permiso y presentar grabaciones, testimonios, etcétera, etcétera, en una cadena como si fuera un show televisivo. Yo sé lo que me van a decir ustedes, mira, no estamos en un país democrático, aquí no existe Estado de Derecho, ese señor hace lo que le da la gana con las leyes cuando le conviene y cuando no. Todo eso es verdad, pero repito, nuestro deber como demócratas es hacer la advertencia. ¿Por qué? Porque si eso viola la ley, eso vicia cualquier cosa que ahí se presente. ¿Entiende? Entonces, bueno, presentan anoche una serie de cosas y agarran el testimonio de una persona y utilizan el testimonio de esa persona sin saberse, ¿no? Porque esa persona no estaba acompañada de su abogado, esa persona no estaba manifestando en qué condiciones prestó esa declaración y esa persona involucra a dos dirigentes importantes de la oposición venezolana, de un partido político que actúa de manera legal, que ha participado en elecciones y que una y otra vez ha dicho públicamente que rechaza la violencia como camino de sustitución de la política. Concretamente me refiero a las alusiones que anoche se hicieron a los abogados Julio Borges y al señor Juan Requesens, al diputado Juan Requesens. Bueno, resulta que mientras estaba hablando el señor Maduro, no había terminado la cadena, el señor Maduro se presenta a una comisión de presuntos efectivos del SEBIN en la residencia de Juan Requesens, por allá por Terrazas del Ávila, y a golpe limpio se lo llevan preso a él y a su hermana, Rafaela Requesens, la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Por ahí, como a las 10:50 de la noche, a poco para las 11, se supo que en efecto había sido liberada Rafaela Requesens, pero de Juan Requesens a estas alturas todavía no se tiene ni siquiera idea de dónde Carrizo estará. Juan Requesens, diputado, es decir, persona que de acuerdo a la ley y a la Constitución posee inmunidad parlamentaria. ¿Y por qué hablo de la inmunidad parlamentaria? Porque yo me estoy chupando el dedo y porque creo que estamos en Narnia. No vale. La inmunidad parlamentaria no es un privilegio de los parlamentarios, es un derecho del pueblo. Explico. La Constitución, las constituciones en los países democráticos le otorgan inmunidad a los representantes populares para que los representantes populares puedan hacer su trabajo sin miedo a la coacción del Estado, sin miedo a la coacción de los poderosos. Repito entonces, la inmunidad parlamentaria no es un privilegio de Juan Requesens, no es un privilegio de los diputados juramentados, es un derecho del pueblo, es parte de la institucionalidad democrática. Bueno, ese derecho del pueblo se lo pasaron quién sabe por dónde anoche cuando a golpe limpio, repito, se llevan detenido a Juan Requesens.
Todo eso pasó anoche. Todo eso y mucho más, porque también hay que decirlo, así como estamos señalando acá las arbitrariedades, las groserías, las violaciones a la ley, las violaciones a los derechos humanos perpetradas en apenas unas horas, ¿no? Las más recientes perpetradas por el gobierno, también hay que decir que del lado de, digamos, el ámbito no oficialista, hay algunas cosas que ciertamente preocupan. Cuando el gobierno está montando todo su aparato propagandístico para victimizarse y para aparecer entonces como la Caperucita Roja que está siendo agredida y perseguida por unos tipos malucos que los persiguen con la guerra de los drones, mientras la operación del gobierno es esa, entonces resulta que aparece un señor como Salvatore Lucchese desde allá, desde Colombia, ¿no? Diciendo que sí, que él ha organizado esto y lo otro y que él está de acuerdo y que él jugó un papel en la organización de esas cosas del pasado sábado. Salvatore Lucchese, sí, ex jefe de policía de San Diego y ex dirigente de Voluntad Popular, subrayo lo de ex, Salvatore Lucchese. Y por otro lado, o sea, el video ese que circuló ayer por las redes sociales y que anoche, por supuesto, Maduro utiliza a su placer con el señor Jaime Bailey, diciendo cosas parecidas a las de Salvatore Lucchese. Y también antes de eso, la señora Patricia Poleo, leyendo en un programa por allá en internet, creo, desde Norteamérica, un comunicado de la Operación Fénix. Todo eso haciéndole coro, ¿no? Precisamente a la versión gubernamental para victimizarse y para presentarse pues como los buenos de la película frente a los violentos de la oposición. Yo quiero decirlo con mucha claridad, con muchísima claridad, con la misma claridad con que lo dije en mis mensajes de la noche del sábado. Yo no creo en la violencia, venga de donde venga, porque la violencia es el arma de los que no tienen razón y de los que solamente tienen eso, los instrumentos para producir violencia, pero no tienen pueblo, pero no tienen ideas, pero no tienen proyectos, pero no tienen moral. Ellos son los que recurren a la violencia. Entonces, bueno, usted me dirá de qué manera va a escoger combatir a este régimen ciertamente dictatorial y tiránico. Usted me dirá, vamos a jugar a la guerra, vamos a oponerle 2, 3, 4, 5 drones a la Fuerza Aérea. Vamos a hacer la guerrita de juguete que el gobierno necesita para victimizarse y para sacarle el cuerpo a la realidad real que está ocurriendo en este país, hermano querido. 5-0 le quitaron a la moneda. Vamos derechito hacia una inflación del 1.000.000%. El 1.000.000%. El precio de la gasolina, quién sabe dónde lo irán a poner. Ayer nos dijo acá Luis Oliveros, el economista Luis Oliveros, que él estima que el precio de la divisa innombrable se puede colocar entre 10, 20 o 30 veces su valor actual para finales de año. Estamos en este país en el que absolutamente nadie, haya sido o no chavista, soporta más este gobierno. Pero usted decide cómo enfrentarlo. Si con la guerra de los drones, ¿no? O como nuestras enfermeras, movilizando pueblo, organizando pueblo, construyendo la fuerza social y política que sea capaz de ser alternativa frente a este desmadre, que sea capaz no solamente de vencer a Maduro, sino de garantizar una transición en democracia y libertad, para que aquí haya orden de verdad, orden democrático. No lo que algunos quieren, no lo que algunos pretenden, y es que haya un desmadre, para que en medio del desmadre, entonces todo, incluso usted que me está oyendo, salga a decir por allí, no chicos, aquí hace falta orden, que vengan los militares, para que entonces aparezca ese mismo actor, ese actor que tiene 20 años usufructuando esta crisis, beneficiándose de esta crisis, y aparezcan como salvadores de la patria. ¿Me entiende? Pues yo no quiero eso. Yo no quiero desenlaces. Yo quiero una transición, y las transiciones se construyen. Y para que se construya una transición tiene que haber no solamente el actor que está en el poder, al que hay que desalojar del poder, tiene que haber de este lado un actor serio, que sepa para dónde va, ¿vale?
que tenga una dirección colectiva, que tenga una estrategia pactada y respetada, que tenga una hoja de ruta única. No este desmadre de unos tipos hablándote de una cosa por aquí, otros tipos hablándote la oposición a los Jaime Bailey, ¿no? A los Luquese, por otro. Y en el medio, un país que necesita desesperadamente que aquí haya de verdad un relevo, no solamente del gobierno, sino de este sistema. Es en eso en lo que yo creo. Es en eso en lo que yo creo, es a eso a lo que yo le apuesto. Y yo estoy seguro que vamos a poder lograrlo. Ahora, para lograrlo, tenemos que nosotros, los venezolanos, estar, bueno, no solamente muy por encima de este gobierno, sino también muy por encima de estas insólitas carencias de una oposición. Chico, una oposición que tiene a todo el pueblo, al 80% de los venezolanos en contra del gobierno y el respaldo casi unánime de la comunidad internacional, y que no se ponen de acuerdo ni siquiera para hacer la hora entre ellos. Y no estoy hablando de pequeños matices, ¿no? De quién es el candidato aquí, quién es el candidato allá. No, chicos, estoy hablando de una cosa tan grave como esta. Tan grave, porque el gobierno hace fiesta precisamente a partir de las incoherencias de la oposición. Entonces, repito, yo me solidarizo de manera clara y terminante con el diputado Juan Requesens y también con el diputado Julio Borges, que fue agredido y mencionado en la cadena de anoche. Yo creo que esos hechos de anoche son violatorios de los derechos humanos, de los derechos constitucionales, de los derechos políticos de esos representantes populares. Yo llamo desesperadamente a las fuerzas democráticas de este país a decir con absoluta claridad que tienen una estrategia distinta a la violencia del gobierno y a la violencia de los desesperados, y que esa estrategia distinta se articula de una determinada manera en la búsqueda del poder, para llegar al poder todos juntos, para ejercer el poder todos juntos y para utilizar el poder todos juntos para sacar a Venezuela de esta crisis horrenda. Yo los llamo humildemente, como lo que soy, militante de base de la unidad, el hijo de la señora Marina, el tipo de Katy de Caricuao. Eso es lo que yo soy, una voz al servicio del ciudadano. Bueno, desde ese humilde sitio llamo, repito, a todas las fuerzas democráticas a que entendamos la gravedad inmensa de lo que estamos viviendo, a que entendamos, sí, cierto, este gobierno, este sistema se está hundiendo, pero por falta de alternativa, en su hundimiento, en su caída, está arrastrando a todo el país. Mientras Maduro juega con el nuevo libreto que le regalaron, la guerra de los drones, siguen los niños muriendo de hambre, siguen los viejos muriendo por falta de medicinas, siguen los adultos perdiendo peso de manera dramática por la dieta de Maduro, esa de la cual él se burla en cadena de radio y televisión. Ese es el mensaje editorial con el que abrimos este programa en esta madrugada del miércoles 8 de agosto del año 2018. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Una de las cosas que hizo ayer el señor Mauro Moros fue condolerse de los jóvenes efectivos de nuestra Guardia Nacional, de nuestra Fuerza Armada, que resultaron con lesiones
en el curso de los acontecimientos del pasado sábado, ¿no? Yo quiero decir también que así como me hago solidario del diputado Borges y del diputado Requesens y de la joven Rafaela Requesens, que también sufrió los atropellos perpetrados anoche por los cuerpos de seguridad del Estado, así como me hago solidario de esos venezolanos, también me hago solidario de esos muchachos de la Guardia Nacional que resultaron con lesiones menores, ciertamente, pero en todo caso son venezolanos que salieron heridos en un acto de violencia política. Y quiero decirle al señor Mauro Moros que no dudo de que sus sentimientos allí sean sinceros, etcétera, etcétera. Yo no soy quien para medir los sentimientos de nadie, pero sí le quiero decir al señor Mauro Moros que nuestros soldados, nuestros oficiales incluso, han sido agredidos y no porque les dieron unos coscorrones o porque les cayó un pedacito de no sé qué cosa de la cabeza, no. Los han asesinado en la frontera, los ha asesinado la guerrilla colombiana, el ELN, que actúa en Venezuela como le da su gana. ¿Entiendes? Por eso tenemos en esta madrugada del miércoles 8 de agosto el testimonio de una valiente periodista venezolana que ha trabajado ese tema. Yo lo decía ayer, hubo hace una semana y tanto la dolorosa muerte, el asesinato de un joven teniente de nuestro ejército, y 7 días después ocurre en el mismo sector, en el Catatumbo, en el Zulia, un nuevo evento que cobró la vida de otro efectivo de nuestra Fuerza Armada Militar. Por eso, nuevamente tenemos con nosotros a Sebastiana Barraez. Escuchemos. Esta periodista especializada en la cobertura de la fuente militar, que hace un poco más de una semana estuvo acá explicándonos las incidencias que dieron lugar a que un grupo de irregulares del Ejército de Liberación Nacional colombiano asesinaran a un joven teniente de nuestro ejército. Una semana después, nuevamente otro incidente, esta vez utilizando un artefacto explosivo, hizo que estos irregulares asesinaran a otro efectivo de nuestra Fuerza Armada Nacional. Por eso tenemos de nuevo con nosotros a Sebastiana Barraez. Sebastiana, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, por favor, ¿qué información tienes sobre estos eventos que desgraciadamente revelan pues cómo se ha desdibujado la soberanía del Estado venezolano en estos parajes debido a la acción de estos grupos? Te escuchamos. Buenos días, Chu. Un saludo a ti y a los oyentes. Bueno, yo creo que hay que aprender algo de los errores, y yo creo que la Fuerza Armada acaba de recibir una gran lección con lo que le ha sucedido en relación con dos militares muertos, cuya responsabilidad es directa del Ejército de Liberación Nacional. Uno, porque en el caso del teniente Roberto Ulpin González, pues sabemos que este joven militar fue asesinado cuando miembros del Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla colombiana que está instalada en territorio venezolano, le disparó una vez que ellos se creen dueños de nuestro territorio, y por supuesto ante la cercanía de una comisión de la Fuerza Armada, pues respondieron y asesinaron a este joven teniente. Pero por otra parte tenemos un hecho sumamente atroz, y es que el Ejército de Liberación Nacional colocó en parte del territorio venezolano, de la zona fronteriza, minas antipersonas, que por cierto no es una característica tradicional en Venezuela. Esto ha sido muchas veces usado en territorio colombiano, pero no en territorio venezolano. Bueno, el Ejército de Liberación Nacional decidió colocar minas antipersonas en el enfrentamiento que empezó a librar con grupos paramilitares y con el grupo llamado Los Pelusos. Ahora bien, esta situación, esta ubicación de minas antipersonas, pues causó la muerte del sargento segundo Brian Alexander Acosta Fruto. Y es un hecho atroz porque digo yo que la Fuerza Armada jamás se imaginó que
que a quienes de alguna manera habían tolerado en silencio en nuestro territorio terminara asesinándole a dos de sus compañeros o miembros de la Fuerza Armada. Durante los últimos días, esta situación pues ha traído por lo menos un hecho que yo creo que es plausible y que hay que reconocerle a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y es que yo me atrevo a asegurar que en los últimos por lo menos 20 años no había sucedido un hecho como este de que la Fuerza Armada Nacional enfrentara a la guerrilla colombiana, como está sucediendo en estos momentos en las zonas del Catatumbo del estado Zulia. Y digo que es positivo porque entonces eso indica que la Fuerza Armada por lo menos está cumpliendo con lo que le dicta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de que es el responsable o de que es la responsable de la defensa del territorio y la soberanía. Así que yo creo que es por lo menos plausible en ese aspecto, aunque lamentablemente pues tengamos a estos dos militares muertos. Estamos conversando con la periodista Sebastiana Barraez, persona que, como ustedes saben, ha sido objeto de agresiones y de amenazas con acciones penales en su contra por parte de elementos del alto gobierno. Sebastiana, se acaba de producir la toma de posesión del presidente Duque en Colombia. ¿Qué crees tú, te pregunto, que este hecho haya incidido de alguna manera en este cambio de actitud de la Fuerza Armada al desarrollar este operativo con saldo de 16 irregulares detenidos allá en el Catatumbo, o ese producto simplemente de una acción refleja como consecuencia pues de la muerte de estos dos militares venezolanos? No, yo pienso que no hay exactamente una relación directa, pero sí, entre otras cosas, pues nadie descarta que la llegada del nuevo presidente de Colombia va a traer consecuencias, sobre todo en el caso de la frontera colombo-venezolana. Y es porque, bueno, entre otras cosas, para nadie es un secreto que el nuevo presidente colombiano pues llegó de la mano de Álvaro Uribe Vélez, que como se sabe pues ha sido un férreo enemigo de la guerrilla colombiana. Nosotros como venezolanos, como Venezuela, pues hemos negado durante muchas veces la presencia de los grupos guerrilleros en el territorio venezolano. Bueno, ahora sencillamente es tan evidente porque incluso esta guerrilla, por lo menos en particular el Ejército de Liberación Nacional, se cree tan dueña del territorio que incluso andan uniformados ya no en las zonas de montaña o en las zonas rurales, sino que lo hace en los poblados de manera abierta, usando el brazalete rojo y negro, usando el uniforme camuflajeado e indicando las siglas del ELN. Entonces, yo creo que para Venezuela es un problema, para el gobierno venezolano es un problema que Colombia pueda señalarle con pruebas que en efecto en nuestro territorio está la guerrilla colombiana, que no solamente es que usa nuestro territorio como zonas de aliviadero, como tradicionalmente había sido, sino que incluso ejerce funciones de poder, funciones de control. Hay un hecho que me parece bien significativo resaltar. ¿Por qué está ocurriendo esto en el sector del Catatumbo? Es una explicación muy sencilla. Ahí están las dos trochas más importantes, pudiera decirse, para el contrabando, pero específicamente para el narcotráfico. Porque este sitio es sumamente estratégico en relación con el territorio colombiano, y esto permite el paso, entre otras cosas, de importante cantidad de droga que desde Colombia pueda pasar por territorio venezolano. Entonces, esta guerra que se está librando en el Catatumbo no es casual, y por supuesto el gobierno sabe que el nuevo presidente de Colombia va a pretender poner el ojo en cada uno de estos aspectos que presentan vulnerabilidad en nuestro territorio y sobre todo en nuestra frontera. Estamos
conversando con la periodista Sebastiana Barraez, periodista especializada en la cobertura de la fuente militar. Finalmente, Sebastiana, sé que hay mucha tela que cortar en esta materia, pero vamos a afincarnos en un nuevo cruce que es posible hacer, el tema de la crisis económica y social que hoy vive Venezuela, sobre todo desde el punto de vista alimentario, con el tema de la fragilidad de nuestra frontera y la presencia guerrillera. Desde hace muchísimo tiempo, incluso el mismo presidente Chávez en algún discurso llegó a decir, en un discurso solemne, por cierto, llegó a decir que Venezuela, limitada por el occidente, no con Colombia, sino con la FARC. Bueno, más reciente hemos visto las declaraciones de un alto jefe militar colombiano señalando directamente que los altos mandos del ELN operan desde Venezuela. Es decir, hay una larga historia de connivencia o en todo caso de mirada de la vista gorda de los gobiernos venezolanos de los últimos 20 años con el tema de la guerrilla colombiana. Pero ¿qué ocurre ahora? Cuando la presión que ejercen esos grupos y otros, por cierto, no podemos olvidarnos de los paramilitares, etcétera, etcétera, sobre los productores de leche y de carne y los productores plataneros de toda esta área de Machiques, Sierra de Perijá, etcétera, etcétera. Es decir, ¿de qué manera puede el gobierno hacerse de la vista gorda ante una presencia que hostiliza a los pocos productores que quedan en momentos en que en Venezuela se está pasando literalmente hambre? ¿Cuál crees tú que sea el desarrollo de esta curiosa ecuación? Bueno, yo creo que ahí es donde el gobierno debería demostrar la suficiente inteligencia para darse cuenta que arrinconar al productor, como está sucediendo en las zonas de frontera, sobre todo a aquellos que tienen producción en grandes cantidades, los que producen leche, carne, productos agrícolas, pero en esa zona en particular, donde está haciendo presencia la guerrilla, ¿cuál es el drama que viven nuestros productores? Bueno, entre otras cosas, que el productor es la verdadera víctima de lo que sucede en esa zona, porque por una parte es amenazado, atropellado, extorsionado por la guerrilla, y por otra parte lo hacen los grupos paramilitares. Y esto permite, entre otras cosas, que importantes productores de la zona se vean obligados a tener que darle parte de su producción a los grupos guerrilleros y a los grupos paramilitares. Porque ¿quién alimenta esos ejércitos? Los alimentan los productores nuestros. Los productores nuestros tienen que alimentar esos grandes ejércitos, tanto de guerrilla como de paramilitares que habitan en nuestra frontera. Porque esos paramilitares y esos guerrilleros no trabajan. Ellos no siembran ni producen nada en esa zona. Quienes lo hacen son productores venezolanos. Y los productores tienen que compartir su producción con estos irregulares para poderlos mantener, y por otra parte para que ellos negocien esos productos. Entonces, yo creo que ahí el gobierno no va a demostrar tener la suficiente inteligencia entre escoger entre esos productores que pueden sustituir, esa situación de hambre que ocurre porque ocurre en esas zonas y en gran cantidad. Y por otra parte, la guerrilla secuestra a los trabajadores, a los obreros. Incluso en ese problema que hubo en el Catatumbo, asesinaron a tres jefes de finca, caporales, que son los encargados de la finca. Los asesinaron y asesinaron a varios obreros. Esto lo hacen porque, la guerrilla asume que si un productor se ve obligado a tener que darles alimentos a los paramilitares, entonces los presionan para que no lo hagan y los asesinan. Y por otra parte, entonces lo mismo hacen a su vez los paramilitares con el caso de quienes se ven obligados a tener que ayudar a la fuerza, a la guerrilla. Entonces yo creo que de verdad el gobierno debe asumir, y ese tema es sumamente importantísimo, Chupo, que el gobierno asuma la responsabilidad que tiene
de defender y de proteger al campesino y a ese productor que es el que trabaja y es el que produce los alimentos que tanto necesita nuestro país. Muchísimas gracias, Sebastiana. Te agradezco especialmente este aporte que nos has dado, porque le permite al hombre de Caracas, a la mujer de Caracas, de Valencia, de Maracay, de la zona central del país, entender que el tema de la frontera, que el drama de la frontera no es un problema lejano, ni un problema de especialista, sino que es un tema que tiene que ver directamente con su hambre, con su precariedad, con el difícil acceso a la proteína de origen animal. ¿Por qué? Porque se la comen los guerrilleros, porque se la comen los paramilitares que hostilizan a nuestros productores. Muchísimas gracias, Sebastiana. Gracias a ti, Chu. Un abrazo. Buenos días. Era Sebastiana Barraez, periodista especializada en la cobertura de la fuente militar. Esta fue la declaración que en hora más temprana nos dio esta destacada periodista. Yo simplemente quiero recordar que anoche el señor Mauro Moros, con voz desgarrada, decía: no podemos permitir que el sicariato colombiano se traslade a Venezuela, que el sicariato de la oligarquía colombiana se traslade a Venezuela, etcétera, etcétera. Señor Maduro, desde hace muchísimo tiempo, nuestros campesinos, nuestros productores agrícolas, no solamente del Catatumbo, de toda el área del Táchira y sobre todo en la parte sur, en Apure, en el Nula, han estado denunciando la presencia de la guerrilla y de los paramilitares como actores que los hostigan y que muchas veces los asesinan. Más recientemente, el diputado Américo de Gracia ha denunciado en forma clara y terminante la presencia de elementos del Ejército de Liberación Nacional colombiano en Guayana, en el arco minero, haciendo el trabajo sucio. Ese trabajo que alguna vez quisieron encasquetarle, según Américo de Gracia, a la Fuerza Armada y que después fue ejercido por los planes delincuenciales, ahora lo hace el ELN. Entonces, esa violencia homicida sí se puede importar. Esa sí se puede importar. Vamos a seguir en el jueguito de que la guerrilla es buena y los paramilitares son malos. Vamos a seguir en eso. Que hay sicarios buenos y sicarios malos. Bueno, ahí está el caso del Catatumbo. 2 muchachos, 2 oficiales de nuestro ejército asesinados por la guerrilla. Al fin se produjo una reacción que generó 16 helenos detenidos por una operación de nuestra Fuerza Armada Nacional. ¿Hasta dónde tienen que llegar las cosas? Ese es el tema. Hay que contrastar el discurso del poder con las realidades de la vida, incluso de la vida de nuestros militares. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el primer segmento de este programa yo terminaba haciéndole un llamado urgido, de verdad, prácticamente desesperado a todas las fuerzas democráticas de este país, a que ante la magnitud de la crisis y ante, todos estos acontecimientos que en deslave tienen ya días generando zozobra y angustia, se pusieran de acuerdo, se pongan de acuerdo y le presenten al país una dirección colectiva, una estrategia consensuada, pactada, una hoja de ruta común y que se respete para construir
lo que hay que construir acá, que no es un desenlace y que pase algo, como dicen algunos, sino una transición hacia la democracia, una transición hacia el orden y no hacia el caos. Bueno, entiéndase, yo estoy hablando de todos los actores democráticos, no solamente los partidos políticos nuestros. Ojo, los partidos políticos son instituciones fundamentales de la vida en democracia. Sin partidos políticos no hay democracia. Pero en este momento, en esta circunstancia venezolana, los partidos tienen una evidente debilidad. Entonces, hay otro actor que también tiene que ser convocado, que es la ciudadanía, la sociedad civil. Hace poco circuló un comunicado de un grupo o de un movimiento llamado Dale Letra. Este es un movimiento que ha hecho presencia en numerosas protestas ciudadanas, protestas pacíficas, y ellos lo subrayan, protestas pacíficas, reivindicando derechos, y han utilizado formas creativas para expresar la voz de la protesta y de la esperanza popular. Bueno, en ese comunicado estos ciudadanos hacen severas, importantes reflexiones sobre lo que debe ser el papel del ciudadano organizado y movilizado en esta compleja hora venezolana. Tenemos en línea a Mariela Ramírez. Mariela Ramírez es vocera de esta organización. Ella es arquitecto y carpintero. Ella es ambas cosas y además activista ciudadana. Mariela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, resume y explícale a la audiencia de La Fuerza es la Unión cuáles son esas propuestas, esas inquietudes que Dale Letra plantea como elemento para la organización y activación ciudadana. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los oyentes madrugadores. Lo primero que te diría, Chugo, es que desde Dale Letra consideramos que no hay cambio político sin la unión de todas las fuerzas democráticas y sin una auténtica voluntad de crear una estrategia consensuada que nos una a todos los que queremos un cambio. Desde ese punto de vista nos pareció pertinente emitir el comunicado refiriéndonos a la consulta que impulsó el Frente Amplio Venezuela Libre, y en relación a la posibilidad de realizar una web paro. Nosotros celebramos ampliamente que este actor político inicie un proceso de consulta con el pueblo, pero lamentamos que se restrinja a una sola propuesta. Es decir, que no sea una consulta amplia, inclusiva, transparente. Nos parecía la oportunidad propicia para un acercamiento entre los diversos actores políticos, que se iniciara una consulta que lograra un consenso entre las partes y por tanto la unión y la cooperación necesarias para derrotar el proyecto autoritario. Creemos que los esfuerzos deben estar dirigidos a la articulación de todos los sectores. Por supuesto que la huelga o el paro nos parece, o sin duda, son legítimos mecanismos de protesta que podrían ser utilizados o no en el futuro por las fuerzas democráticas para lograr el cambio que el país clama. Pero cualquier acción que se tome debe ser consensuada, producto de una verdadera y transparente consulta nacional que explore las diversas estrategias planteadas y sobre todo, en el caso del paro o la huelga, que tome en cuenta las dificultades a las que queda expuesto un amplio sector de la población que vive al día. Entonces nosotros consideramos que lo que hace falta en el país en este momento es acercar posiciones, dialogar, no imponer una ruta de acción que busca cortar los caminos y la apropiación por parte de un actor político del legítimo descontento que hoy colma las calles del país, ¿no? Y sobre todo sin haber cumplido lo que a juicio de nosotros es la tarea más urgente, que no es otra que lograr un gran acuerdo nacional para impulsar unidos el cambio. Consideramos que es muy importante que los actores políticos reflexionen que esto no se trata de una competencia entre estrategias, que se trata del consenso en el uso de diversas estrategias articuladas, que son las que podrían, en todo caso, llevarnos a generar la confianza y la fuerza necesaria para derrotar al proyecto autoritario. Como tú bien sabes, y la audiencia también, que nos ha visto en las calles por más de un año, nosotros creemos en la acción colectiva no violenta para la recuperación del país. Eso pasa por la recuperación de nuestros derechos, por eso la importancia de todas estas protestas reivindicativas de parte de los ciudadanos,
porque la recuperación de esos derechos incluye nuestros derechos sociales, económicos, políticos, culturales, y por tanto la recuperación de la institucionalidad del país y entonces por lo tanto la posibilidad de que se abra la recuperación de la vía electoral y de mecanismos democráticos para la recuperación del Estado de Derecho y del hilo constitucional. Nosotros creemos que la democratización se construye cada día con nuestra acción cívica y pensamos que se podría conducir una política uniendo las distintas visiones. Podría haber la coexistencia de varias tácticas con objetivos comunes y un mínimo de reglas de funcionamiento que nos permitan una acción coordinada, una acción en cooperación, eso que Michael Penfold llama la división del trabajo. Aquí nos necesitamos todos para salir de esta tragedia. Para lograr esto es imperativo recuperar la confianza mutua y eso se logra bajo un principio de respeto, con diálogo, con acercamiento, con trabajo mancomunado, innovando en la forma de hacer política, haciendo consultas verdaderamente amplias, que no solamente impulsen la acción que yo prefiero, sino la que genere un verdadero diálogo. Y desde ese punto de vista también hemos convidado al Frente Amplio a que tome como inicio esta consulta para un gran diálogo nacional que nos permita escoger entre todos la forma en la que vamos a dar la lucha por la restitución del Estado de Derecho en Venezuela. Mariela, queremos agradecerte profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 8 de agosto. Era Mariela Ramírez del movimiento Dale Letra, una organización comprometida con la protesta ciudadana no violenta en la reivindicación de derechos sociales, de derechos políticos, de derechos económicos y en la promoción del cambio democrático. Yo no puedo más que solidarizarme con este planteamiento hecho por Mariela Ramírez. Además de Dale Letra, hay otra serie de organizaciones respaldando esa postura y ese documento. Yo públicamente hoy me sumo a esa visión y quiero decirle a quienes piensen en este momento, no, pero es que eso es un pajero, eso sigue hablando bla bla, eso es politiquería, eso es que se sigue hablando de estrategia y cosas, hay que tumbar a este tipo y después vemos. Yo quiero recordarle a quienes, impulsados por la desesperación, piensan así o actúan así. Yo quiero recordarles, chicos, 3 fechas. 11, 12 y 13 de abril del año 2002. ¿Por qué les recuerdo esa fecha? Bueno, porque el 11 de abril, producto de un conjunto de acontecimientos trágicos, ciertamente muchos de ellos, se produce la salida de Hugo Chávez del poder. Pero el 13 de abril lo tenías ahí instalado nuevamente. ¿Por qué? Por una hazaña heroica. No vale. Porque la gente que se montó en el poder después de la salida de Chávez no sabía qué hacer. No había una estrategia, no había un proyecto, no había una hoja de ruta común. Y empezaron a caerse mordiscos entre ellos, ¿no? Para ver qué pasaba. Bueno, ¿y qué pasó? Que día y medio después tenías nuevamente reinstalado al señor Chávez en el poder. ¿Por qué les recuerdo esto? ¿Por aguafiestas? No vale, porque tenemos que ser serios. Aquí no se trata de que sea paro o huelga, ¿no? Dron o invasión extraterrestre. No, chico, aquí el problema es, sí, ¿y después qué? ¿Cuál es la estrategia para lograr la construcción de la Venezuela democrática que todos queremos? ¿Y cuál es el papel que tenemos que jugar todos y cada uno de nosotros en el desarrollo de esa estrategia? ¿Cuál es? Todos, partidos políticos, ciudadanos, independientes, la gente que siempre ha estado en contra del chavismo, la gente chavista que ahora está en otra postura, todos, porque la construcción de un nuevo país es tarea de todos. Entonces, en ese sentido, repito, yo subrayo, coincido con la postura de la gente de Dale Letra. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR
750 AM.